Bueno, pensad que prácticamente en el mismo momento, entre los años 1830 y 1850, aparecen también las nociones modernas de deficiencia y discapacidad física, psíquica, entendidas como patologías. El proceso que va a llevar a la invención de la discapacidad es realmente interesante y, en parte, fijaos, empieza ya a abrir algunas brechas en la taxonomía de la clínica, puesto que lo que caracteriza a la deficiencia y a la discapacidad es que no son enfermedades, precisamente no son enfermedades, puesto que no tienen, en sentido estricto, cura, sino que son condiciones crónicas. Por tanto, en un sentido estricto, parecen escapar a la lógica disciplinaria, fijaos, que domina no solamente la repartición de normal y de patología, sino la propia voluntad terapéutica y curativa de la clínica como proyecto ilustrado. Por tanto, este nuevo cuerpo deficiente, discapacitado, aparece como un cuerpo al que la clínica no puede proponerle una solución de cura. No podré de nuevo contaros la totalidad y la complejidad de los procesos que llevan a la invención de la discapacidad. En primer lugar, lo primero que querría decir es que señalar, subrayar, me imagino que ya os ha quedado claro, pero que discapacidad y deficiencia, por tanto, son efectos también de ese aparato disciplinario y que, por tanto, se trata de nociones cultural e históricamente construidas. Es decir, digo esto porque aquellos que estamos trabajando constantemente en movimientos feministas, movimientos homosexuales, queer, etcétera, bueno, ya nos hemos aprendido la retahíla esta, la cancioncilla esta, que dice que evidentemente el género es social y culturalmente construido, ahora ya estamos con lo del sexo es social pero ya es más complicado pensar que la deficiencia es social y culturalmente construida. Y por tanto, fijaos, si es realmente social y culturalmente construida, a lo que tendremos que prestar atención son a los procesos, es decir, al conjunto de técnicas del cuerpo, de prácticas de gobierno y de aparatos de verificación que producen y construyen el cuerpo como deficiente y como discapacitado. El proceso, que es muy largo y muy intenso, de una enorme intensidad durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX, tiene que ver, desde mi punto de vista, con el propio proceso de industrialización y de producción industrial, puesto que una de las definiciones del cuerpo discapacitado es precisamente un cuerpo que no puede entrar como cuerpo productivo en la cadena taylorizada. Por tanto, un cuerpo que parece no poderse adaptarse a la máquina en la producción, un cuerpo improductivo y cuya improducción, fijaos, aparece como discapacidad, como una discapacidad biopolítica. Uno de los procesos que va a llevar a la construcción y a la invención del cuerpo discapacitado es algo tan absolutamente insensato como la transformación de la noción estadística de media en una noción biopolítica y de gestión del cuerpo de norma. Fijaos que, en principio, la media estadística nada tiene que ver, se trata, es decir, es un algoritmo, el resultado de una función. Bien, pues lo que va a ocurrir a través, fijaos, de la entrada de las lógicas estadísticas y matemáticas dentro de los procesos de gestión de salud es que la noción estadística de media se va a convertir en la noción de norma biopolítica. Y por tanto, todo aquello que exceda la media será considerado como anormal. Bien, de nuevo,
no podré excederme tampoco sobre este tema, pero lo que sí querría que entendierais es que los procesos de invención y de producción del sujeto sexual no son independientes del conjunto de procesos que inventan y construyen el cuerpo como normal y patológico, como capacitado o discapacitado. Una de las cosas que a nosotros nos interesan es que la gestión del cuerpo discapacitado no se lleva a cabo por técnicas biopolíticas, es decir, no se lleva a cabo por técnicas de maximización de la vida de las poblaciones, sino que la gestión del cuerpo discapacitado es casi como el lado oscuro de la biopolítica, por decirlo de algún modo, y lo que se va a producir es un retorno a formas soberanas tanatopolíticas, es decir, a formas de gestión del cuerpo que tienen que ver con la muerte. ¿Cuáles son los cuerpos que van a ser considerados como discapacitados? Y por tanto, fijaos, lo que intento es que veamos que ese conjunto de nociones, incluso la noción de feminidad en sí misma o la noción de homosexualidad, pertenecen en el siglo XIX a taras, es decir, son consideradas como taras patológicas que deben ser eliminadas en beneficio de la reproducción del cuerpo nacional sano. Y que lo que vamos a ver como movimientos de revolución somatopolítica posteriores, fijaos, es un proceso, un enorme proceso de despatologización del cuerpo. Es decir, cuando digo despatologización, a lo que me refiero es que los diversos movimientos van a poner en cuestión el aparato de verificación biopolítico. Es decir, van a poner en cuestión los criterios, el conjunto de criterios, el aparato discursivo de representación que permitía considerar el cuerpo homosexual como un cuerpo patológico, enfermo. Por tanto, fijaos, ese movimiento o el conjunto de movimientos políticos no solamente está interviniendo sobre las prácticas de gobierno del cuerpo, sino también está intentando modificar, fijaos, el conjunto de discursos y de representaciones que definen a un cuerpo como normal o como patológico. Y por tanto, en muchos casos se va a tratar de una crítica y tremendamente virulenta de los propios discursos científicos. Cuando dentro de la clínica van a aparecer esas nociones de discapacidad y de deficiencia y de patología psíquica y física, las taras hereditarias que van a ser, es decir, que el conjunto de médicos van a definir como idealmente reductibles en beneficio de la producción de un cuerpo nacional sano, son tan amplias como enfermo mental, homosexual, tuberculoso, y ya sabemos el tuberculoso evidentemente que peca de feminismo, tuberculoso, prostituta, epiléptico, sifilítico, neurótico, sordomudo, hemofílico. Me paro aquí porque la lista, es decir, fijaos, esa es la taxonomía de gestión del cuerpo patológico que está proponiendo el aparato clínico del siglo XIX. Claro, desde ahí nosotros podemos empezar a leer los distintos movimientos somatopolíticos que van a aparecer a partir, fijaos, de finales del siglo XIX, incluidas las sufragistas, como una crítica de esos aparatos de verificación, una crítica de los discursos, de las representaciones y de las técnicas de gobierno que definen el cuerpo normal y patológico. ¿Por qué? Dicho sea entre paréntesis, porque lo que caracteriza al cuerpo patológico es que no tiene acceso ni al aparato de verificación ni a las prácticas de gobierno. Eso es lo que nos ha caracterizado históricamente. Hemos sido definidos como cuerpos que no pueden tener acceso ni al aparato de representación y de producción de significado, ni a las prácticas de gobierno. Y eso en beneficio de la salud del cuerpo nacional. Bien. Claro, esto, es decir, a finales del siglo XIX ya estábamos mal y ya estábamos en una situación suficientemente compleja y bastante, es decir, lo curioso es que hayamos sido segmentados por unos procesos
de emancipación política que fundamentalmente han sido identitarios. Porque fijaos que la repartición y la taxonomía de la clínica del siglo XIX nos había dejado en una situación en la que la revolución somatopolítica hubiera sido espectacular. Es decir, hubiéramos podido hacer una alianza somatopolítica de sifilíticos, tuberculosos, prostitutas. No, esta es la revolución a la que yo os llamo. Es decir, y os lo digo, aquí me dejo investir por no yo personalmente, sino, es decir, a la que históricamente la tradición del feminismo y la tradición del movimiento homosexual han renunciado precisamente por un conjunto de segmentaciones identitarias. ¿Cómo es posible que el feminismo haya dicho nos ocupamos de la emancipación de la mujer, entendida esta como mujer blanca heterosexual, es decir, como útero reproductor de la nación centroeuropea y del cuerpo sano, que el movimiento homosexual haya dicho nos vamos a ocupar de los procesos de emancipación del cuerpo homosexual, cuando lo que teníamos, fijaos, precisamente a través del entramado discursivo con el que habíamos sido construidos en la clínica del 19, estábamos en una situación, es decir, las alianzas posibles para hacer una revolución contradisciplinaria eran espectaculares. Bien, pues lo que hemos visto históricamente ha sido precisamente lo contrario. Ha sido la sucesiva purificación de los movimientos, tanto feministas, es decir, la exclusión de ¿qué? La exclusión de las lesbianas del movimiento feminista, pero la exclusión también de las mujeres emigrantes, de las mujeres no blancas, de las prostitutas, evidentemente de las sifilíticas, evidentemente, etcétera, etcétera. Por tanto, un proceso de purificación en beneficio de supuestas políticas de identidad que lo que han hecho ha sido, evidentemente, impedir que como colectivo somatopolítico subalterno pudiéramos echar abajo el aparato de la clínica. Bueno, os voy a decir por qué creo que de nuevo estamos en un momento histórico crucial y que si nos dejamos, es decir, si otra vez nos perdemos en un conjunto de luchas identitarias, evidentemente ya no solo no echaremos abajo la clínica, que ya se está encargando el neoliberalismo de echarla abajo, sino que efectivamente seremos de nuevo retaxonomizados y resegmentados por los propios aparatos farmacopornográficos. Quería presentaros hoy el trabajo de una activista autista americana que se llama Amanda Baggs. ¿Por qué? Porque fijaos que la noción de autismo va a ser inventada exactamente al mismo tiempo, en la misma clínica, que la noción contemporánea de género, esa que va a servir para, fijaos, para redireccionalizar los cuerpos o reasignar los cuerpos de los bebés intersexuales hacia la masculinidad o la feminidad. Es decir, en la clínica Johns Hopkins de Nueva York, y es una clasificación médica inventada por el doctor Leo Kanner, que él experimenta con un pequeño grupo de 11 niños. Y es así como llega a la definición de lo que él llama autismo infantil. Pocos años después, el austriaco Asperger, que evidentemente os suena también por el síndrome de Asperger, de lo que se conoce hoy como autismo y síndrome Asperger, como una constelación amplia. Bien, pues en esos mismos años, entre 1943 y 1950, Asperger va a definir lo que él llama psicopatología autista. ¿Cómo caracteriza la psicopatología autista tanto Kanner como Asperger? Y os pediría que os fijaseis en cómo aparece el autismo como la nueva enfermedad del posfordismo o de la producción inmaterial, de la producción cognitiva. El autista es el nuevo cuerpo, la nueva subjetividad discapacitada para la producción posfordista. Por eso no ha aparecido antes y por eso es crucial de la configuración de los años 50-60. Primero, rechazo o ausencia de la capacidad lingüística, con lo cual está claro que el autista no podrá ser un productor semiótico. Movimientos de autoestimulación rítmicos que ponen en peligro o que imposibilitan todo contacto social del autista.
Trastorno comunicativo que hace que el enfermo no establezca contacto visual apto para la interacción social. Y pensad que las formas de producción que se están poniendo en marcha a partir de los años 50-60, esas formas de producción cognitiva tienen que ver con la comunicación social, con el intercambio, fijaos, con la producción de beneficio y de capital a través del intercambio comunicativo. Por tanto, es decir, el sujeto autista aparece como el nuevo discapacitado de la producción cognitiva y además es solitario, aislado y no emocional. Por lo tanto, fijaos, otro de los lugares centrales de la producción postfordista, eso que Negri ha llamado poner el cuerpo a trabajar y poner los afectos a trabajar, dicho de algún modo, el autista no tiene afectos que poner a trabajar, no puede poner afectos a trabajar. De modo que el autista aparece no solamente como una patología cognitiva, sino como una patología de lo social, de lo económico y como el límite mismo de lo político. Claro, fijaos que en ese sentido el autista aparece como el afuera constitutivo de lo político. De ahí que, por ejemplo, filósofos que trabajan en el ámbito de la bioética, tan conocidos como Peter Singer y por otra parte tan conflictivos en muchos aspectos que algunos de vosotras y de vosotros conoceréis. Bueno, Peter Singer, que va a reclamar el reconocimiento de algunos animales, sobre todo primates, como humanos, va a solicitar también que algunos otros cuerpos descalificados sean reconocidos como no humanos, entre ellos los autistas. Ya veréis lo que le va a decir Amanda Bax a Peter Singer, que se va a quedar seco. Y os presento muy rápidamente el trabajo de Amanda Bax y espero que, a pesar de la larguísima charla que os he echado hasta las 9, que al menos haya merecido la pena venir hasta aquí para que veáis por primera vez a Amanda Bax si no lo habéis visto nunca. Es una activista autista americana, insisto, que ha nacido en California, nació en California en 1980, que fue diagnosticada como autista de funcionalidad baja y que ha pasado prácticamente la mitad de su vida en instituciones de reclusión y la otra mitad en compañía de eso de lo que hoy se llama las industrias de la discapacidad. Pensad que, de acuerdo al nuevo test autista que se pone en marcha a partir de 1982, 1 de cada 150 niños norteamericanos son considerados como potencialmente autistas. Y por tanto, fijaos, como consumidores, no ya únicamente, fijaos, como sujetos o como objetos de la disciplina clínica, no, sino consumidores de las industrias de la discapacidad. Ese es uno de los retos políticos y de las críticas políticas que Amanda Bax hará a la noción misma de autismo. El sistema médico norteamericano considera que cuesta entre 1 millón y 7 millones de dólares capacitar el cuerpo autista, hacer que el cuerpo autista sobreviva y se integre en procesos de capacitación productiva. Claro, evidentemente, frente a lo que estamos, fijaos, es un aparato de verificación y de producción del cuerpo neoliberal que poco tiene que ver con la clínica tradicional. Amanda Bax es hoy una de las figuras del movimiento por la neurodiversidad. Lo más curioso, fijaos, es que Amanda Bax no sale de su casa, está en principio aparentemente totalmente sola. Por tanto, lo que os pido es que empecéis a imaginar también otras formas del activismo político y de la acción política que no tienen por qué regirse, es decir, incluso ni por las lógicas disciplinarias del siglo XIX, ni tampoco por algunas de los imaginarios políticos y de las mitologías de la insurrección política del XIX. ¿Cómo trabaja Amanda Bax? Amanda Bax trabaja en conexión crítica con la máquina semiotécnica. Ya vais a ver, lo que vais a oír no es la voz de Amanda Bax, porque no puede hablar, sino su vocalización a través de la máquina. ¿Cómo va a empezar a trabajar políticamente Amanda Bax? En 2007 pone en circulación un vídeo
hoy absolutamente conocido en el movimiento de la neurodiversidad, que se llama In My Language. Y este vídeo genera una turbulencia tan absolutamente inaudita en el ámbito de las industrias de la discapacidad en Estados Unidos, que fijaos, todo un conjunto de médicos van a decir que Amanda Bucks no ha podido hacer el vídeo que ha hecho y que evidentemente hay gato encerrado y que alguien está manipulando a los autistas y que nunca un autista podría decir lo que está diciendo Amanda Bucks. Bueno, yo la primera vez que vi el vídeo de Amanda Bucks, en quien pensé fue, para aquellos que conozcáis la historia de la crítica institucional en arte contemporáneo y de eso que Sueli Rocknick, por ejemplo, o Brian Holmes llaman la expansión de la crítica institucional a ámbitos experimentales, a lo primero que pensé fueron a artistas de los años 50, 60 y 70 como Lydia Clark, pero también contemporáneas como Reed Ashey o como Annie Sprinkle y Beth Stevens, que si tenemos suerte vendrán a la Somateca este año en mayo. Porque lo que va a proponer, fijaos, Amanda Bucks es un aparato de verificación que pueda tener en cuenta su forma de percepción y de descodificación del mundo, que la reconozca como verdadera y como sana. Fijaos. Por tanto, lo que está pidiendo es algo, en principio, tremendamente fuerte y tremendamente extraordinario y de una complejidad enorme, incluso frente a las peticiones tradicionales que venimos haciendo desde los movimientos feministas, transexuales, transgénero, y desde mi punto de vista a lo que más se parece es a los movimientos intersexuales y transexuales contemporáneos, que van a decir, bueno, yo tengo una percepción del cuerpo sexual vivo que no es exactamente la misma, no coincide con la normalizada. Eso no quiere decir que no sea sana.